Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión tocaré un tema que involucra tanto a Venezuela, mi país natal, como a Estados Unidos. Ya había hecho una nota acerca de esa rivalidad que hay entre Estados Unidos y Venezuela. Esa rivalidad que hace que muchos en Venezuela crean que Estados Unidos quiere implantar las bases del imperialismo norteamericano o de lo que muchos denominan en la tolda política venezolana como imperialismo norteamericano, a pesar de que a nivel internacional y global no se ha catalogado por unos de esa manera y por otros se ha catalogado muy diferentemente. Pero eso ya es otro tema. Aquí hay que resaltar una situación en la que Venezuela ha quedado por un lado aislada, pero por otra parte muy apoyada. Llegó a la cumbre de las Américas aislada debido a que Estados Unidos restableció relaciones con Cuba, el principal aliado de Venezuela. Venezuela quedó prácticamente sola en el panorama geopolítico internacional, o por lo menos de América Latina y de América en general, ya que Cuba, por ser un país también del Caribe como Venezuela, pero Estados Unidos, al ser de Norteamérica y acercarse con Cuba, hizo que Venezuela se quedara prácticamente solo, pero a la vez llegó a la cumbre de las Américas muy apoyado por ese apoyo internacional, valga la redundancia, que se le brindó por un decreto que dictó el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, un decreto que fue muy relevante y que no es un decreto cualquiera y no parecido a los que ya había dictado anteriormente. Eso es un decreto que trascendió fronteras, que fue noticia en todo el mundo y que hizo que la comunidad internacional se despertara, algunos o la gran mayoría a favor de Venezuela y otros a favor de Estados Unidos. Hablo del decreto de Obama que cataloga a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, una amenaza inusual y extraordinaria. Y es que hay dos caras de la moneda en esta situación, quienes hablan por una parte en contra del decreto y quienes explican lo que hay detrás del decreto. También hay quienes lo apoyan, pero la mayoría de las personas o todas las personas que apoyan ese decreto son venezolanos radicados en Miami, muy afines con la oposición, que están de acuerdo con lo que aquí se está dando y que de hecho han recogido firmas para apoyar el decreto de Obama, así como en Venezuela se han recogido firmas para ir en contra de ese decreto. Ya explicaré ese tema, pero hay quienes apoyan el decreto, quienes también explican realmente, están muy imparcializados, muy centrales, ni lo apoyan ni lo critican, sino que explican lo que realmente hay detrás del decreto y lo que significa que un país potencia como Estados Unidos decrete a un país subdesarrollado como Venezuela una amenaza para su seguridad nacional. Escuchen bien estas palabras. Las dos caras de la moneda son las siguientes. Primero, en un artículo publicado en el portal web misionverdad.com, publicado por el autor y también bloguero, articulista Franco Vielma, articulista venezolano, que dice el decreto de Obama, ¿qué hay detrás? Él cuenta en ese artículo que redactó lo siguiente: las cuestiones jurídicas alrededor del decreto de Obama, que declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria, son expresiones del más puro coloniaje imperial que ha caracterizado la política exterior gringa. Publicado el 10 de marzo del 2015. Dice este artículo escrito por este articulista llamado Franco Vielma, como a la usanza típica de los viejos y decadentes imperios, Barack Obama envía un decreto de ley para que sea aprobado por el Congreso norteamericano como si se tratara de un asunto de la política doméstica gringa, donde declara a Venezuela como una amenaza a la seguridad interna de Estados Unidos. Básicamente da continuidad a una seguidilla de acciones legales en las que asume diversas decisiones contra Venezuela, como la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil en Venezuela, propuesta por Robert Menéndez, el senador republicano Robert Menéndez, aprobada por el Congreso gringo con el apoyo de Marco Rubio e Ileana Ros-Lehtinen, ambos republicanos también, y como lo cataloga aquí este articulista, sobresalientes lobistas del fascismo en América Latina. Es decir, él cataloga y dice que estos congresistas, Marco Rubio y Eliana Ros-Lehtinen, apoyan el fascismo en América Latina.
A los fines de hacer efectivo el mencionado decreto ley de 2014, Obama arremete contra Venezuela coqueteando con decretos que en otras realidades se aplicaron sobre países como Siria. Uno de ellos fue el famoso Fondo de Alianzas contra el Terrorismo propuesto por Obama en un discurso de política exterior en junio de 2014 en West Point, pedido al Congreso, que incluyó 1.500 millones de dólares para una iniciativa de estabilización regional dirigida al Medio Oriente, que se tradujo en más recursos para la oposición siria que luchaba contra la tiranía de al-Assad, el presidente de Siria. Al decretar a Venezuela como una amenaza, colocándola en una situación de riesgo inminente para la estabilidad regional y, en consecuencia, para la estabilidad gringa, Obama posiciona en el discurso lo que en términos de una guerra de cuarta generación se refiere a la creación del enemigo visible o la amenaza creíble. Es esta fórmula muy empleada por el gobierno gringo para desarrollar acciones con respaldo político de su población. Desarrollada la campaña contra Venezuela y el manejo tendencioso de la opinión pública a escala de Estados Unidos y a nivel internacional, dan el siguiente paso: criminalizan al país, decretándonos como amenaza un asunto de máxima emergencia nacional para Estados Unidos, para luego ir a otras acciones que seguramente tomarán. En resumen, y explicando lo que quiere decir este articulista venezolano que va obviamente en contra del decreto de Obama, él dice que este decreto de Obama lo que busca, mejor dicho, Estados Unidos con este decreto es una justificación para invadir Venezuela. Es decir, quiere decretar a Venezuela como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, para que Estados Unidos pueda generar un decreto de emergencia que traiga consigo una justificación que permita, o que, valga la redundancia, justifique una invasión de Estados Unidos en Venezuela, una intervención militar para, como muchos lo han catalogado y como tal vez el gobierno de Estados Unidos llegue a pensarlo y a analizarlo, reestructurar el sistema político de Venezuela o reestructurar el sistema como tal y dar paso a una transición de gobierno, así como lo decretó Jen Psaki, la portavoz del Departamento de Estado, portavoz del gobierno también de Estados Unidos. En una pregunta que le hicieron, ella respondió que Estados Unidos no apoya transiciones violentas de gobiernos. Esto quiere decir que sí apoya transiciones de gobierno, tal vez no violentas, pero aquí la pregunta es si un Estado o un país puede involucrarse en la transición de un gobierno a otro de otro país. Es decir, ¿es eso injerencia? ¿Es eso intervención en los asuntos de otros países? ¿Estados Unidos puede involucrarse en Venezuela para apoyar o incentivar o incluso generar y operar una transición del gobierno chavista a, por ejemplo, un gobierno de derecha, al gobierno de la Mesa de la Unidad? ¿Realmente puede un país cambiar el gobierno de un país por otro? Pareciera que eso es lo que quiere Estados Unidos, pero aquí hay algo muy interesante, que esto viola el derecho internacional y es algo que Estados Unidos no ha sabido entender, o si lo entendió ha hecho caso omiso y oídos sordos a esta situación, lo cual hace que su política exterior tenga la fama que tiene, porque no respeta algunos puntos y elementos del derecho internacional claves, que son claves y muy importantes para la estabilidad mundial, para la paz mundial. El derecho internacional debe ser respetado y es por ello que la política exterior de Estados Unidos lo ha catalogado de imperio, de injerencista, no dicho por mí ni dicho por los venezolanos, sino por la opinión pública mundial, no regional, la opinión pública mundial. Eso es lo que dice este articulista con respecto a la intención de Estados Unidos de decretar a Venezuela como una amenaza para su seguridad nacional. La otra cara de la moneda se expresó y quedó evidenciada en una información publicada por el diario El Universal, diario venezolano, claramente con tendencias opositoras al gobierno de Nicolás Maduro, en el que dice lo siguiente: el decreto de Obama solo tiene efectos dentro de Estados Unidos y por tanto no representa una injerencia en los asuntos internos de Venezuela ni viola los derechos humanos del pueblo, según expertos. Esto publicado por la periodista Alejandra Hernández del diario El Universal. Las más de 10 millones de firmas recogidas en Venezuela contra la orden ejecutiva no tienen efectos legales ni dentro ni fuera de Venezuela. Por tanto, no hay forma de obligar a Obama a revocar su decreto. Esto lo dijo esta periodista en este artículo publicado en el diario El Universal. También comenta lo siguiente:
Desde que el mandatario estadounidense Barack Obama emitió el pasado 9 de marzo una orden ejecutiva declarando a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para su país, el gobierno nacional, es decir, el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno venezolano, ha promovido la idea de una posible invasión o incursión militar por parte de Estados Unidos. Aquí hay que resaltar que el gobierno ha cometido el error de ser muy alarmista en esta situación, de politizarla para recibir un apoyo y de esa forma respaldar la campaña que tiene el gobierno en contra del decreto de Obama, recolectando firmas que hagan que Venezuela reciba un apoyo internacional sin precedentes. Nos podemos dejar que este decreto esté como una espada de Damocles aquí en el cuello de nuestros niños y niñas, y que Estados Unidos diga un día, ahora sí, bloqueo contra Venezuela, invasión contra Venezuela. En todos los países donde se sacó un decreto así, después vino una invasión. Eso aseguró en varias oportunidades el presidente Nicolás Maduro, y es el argumento del cual se sostiene y se vale el gobierno para decir que el decreto de Obama es malo. ¿Por qué? Porque en muchos países en los que Obama decretó un estado de emergencia y los catalogó como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, vinieron acompañados de intervenciones militares de ese país, de Estados Unidos, en Siria, Libia, Afganistán y otros países del Medio Oriente, y no es casualidad que la mayoría de ellos hayan sido en el Medio Oriente debido a los intereses que todos conocemos y sabemos que Estados Unidos tiene en una región tan convulsa como lo es el Medio Oriente. Entonces de eso se ha valido el gobierno venezolano para decir que el decreto de Obama es absolutamente malo, así, con ese adjetivo. Sin embargo, la teoría de la invasión ha sido descartada por distintos expertos en derecho internacional público por varias razones. Por ejemplo, el decano asociado del posgrado de Estudios Internacionales de la Universidad Internacional de Florida en Estados Unidos, Manuel Gómez, afirma que no en todos los casos las órdenes ejecutivas que declaran una amenaza van acompañadas de una intervención militar, y es que no tienen por qué ir acompañadas de una intervención militar obligatoriamente. Un ejemplo de ello fue el caso colombiano. A mediados de los años 90, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, declaró al país neogranadino, es decir, a Colombia, como una amenaza inusual extraordinaria por razones de narcotráfico. Esto es un punto muy interesante a tratar, ya que cuando Estados Unidos ha decretado, en este caso, por ejemplo, a Colombia como una amenaza para su seguridad nacional, allí fue por narcotráfico, es por cuestiones de esa situación que afectan a Estados Unidos en un contexto muy interno y no a la seguridad nacional como tal. Es decir, Estados Unidos se ve afectado ya sea política, social o económicamente por esa situación que hay en otro país, y por ello decreta a ese país como una amenaza. Pero no es que lo que sucede en ese país va a representar una amenaza para todo Estados Unidos o para el pueblo en general. Es decir, la vida de Estados Unidos como nación, como país, como pueblo, no corre peligro por lo que sucede en Venezuela o por lo que sucedió en aquel momento en Colombia con el narcotráfico, que por cierto todavía sucede. No, sino que esa situación que sucedió allí representó una amenaza, sí, es verdad, una amenaza para digamos un elemento o un contexto muy interno de Estados Unidos a nivel político, económico o social, que obviamente afectaba al gobierno pero no al pueblo como tal. Es decir, el estadounidense de a pie no se ve afectado por el narcotráfico colombiano, sino el ámbito económico político del país se ve afectado, pero en un contexto muy explícito, muy detallado. Ya explicaré por qué. Otro argumento radica en que la situación venezolana no representa una amenaza severa contra la paz y la seguridad internacional, que según el especialista en Derecho Internacional Público Simón Gómez, es lo único que podría habilitar o permitir el uso de la fuerza conforme al derecho internacional en un caso específico. Es decir, no hay razón alguna para que el gobierno de Estados Unidos se figure siquiera una acción de este tipo, mucho menos derivado de lo que ocurre en Venezuela. Lo que esto quiere decir es que si realmente lo que sucede en un país afecta la paz de otro, se puede utilizar el uso de la fuerza conforme al derecho internacional en un caso específico. Todas estas son situaciones y leyes muy estudiadas en lo que se denomina como derecho internacional. Estados Unidos utilizó para algunos pretexto, para otros objeto de legislación, por así decirlo, el tema de la violación a los derechos humanos en Venezuela como punto de partida o como justificación para este decreto.
Y es que en la orden ejecutiva se especifica claramente que la situación interna de Venezuela, incluyendo la erosión de las garantías de derechos humanos por parte del gobierno, la persecución a opositores políticos, las restricciones a la libertad de prensa y la prensa exacerbada de la corrupción pública, constituyen una amenaza a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, razón por la cual se declara la emergencia nacional. Pero hay que leer muy bien entre líneas para saber lo que esto significa. Es decir, pongámonos a pensar, realmente la falta de libertad de prensa en Venezuela, que sí la hay, la persecución a opositores políticos venezolanos y la corrupción en Venezuela, la corrupción pública dentro de las fronteras venezolanas, ¿realmente eso afecta a Estados Unidos? No. Lo que realmente afecta a Estados Unidos es la corrupción de algunos funcionarios del gobierno, de esa élite o esa cúpula que hay en todo gobierno. En este caso el gobierno de Venezuela no iba a ser la excepción. Es lo que afecta a Estados Unidos, esa corrupción que es llevada y trasladada a territorio estadounidense y que afecta a un contexto muy importante de Estados Unidos, es decir, su salud financiera. Pero el hecho de que haya poca libertad de prensa en Venezuela no afecta para nada a Estados Unidos, no es una amenaza para la seguridad del país. Es decir, el hecho de que no se transmita o no se conozca la verdad de lo que sucede en el país, o que el gobierno no sea muy expresivo en cuanto a lo que sucede y no rinda una memoria y cuenta de su gestión al país, sino que todo lo haga a su conveniencia, como muchos venezolanos lo han catalogado así, no afecta a la seguridad de Estados Unidos, porque simple y llanamente son dos países muy diferentes, tanto Estados Unidos como Venezuela. El abogado Manuel Gómez, quien también es investigador asociado en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, explica que parte de la política exterior de Estados Unidos es la protección internacional a los derechos humanos, algo que está muy bien. En su criterio, esa es justificación suficiente para que el presidente Obama dicte un decreto de esta naturaleza, porque considera que aunque la violación de los derechos humanos ocurrió fuera de Estados Unidos, no se puede quedar con las manos cruzadas, porque su política exterior incluye este tipo de protección. De hecho, Obama, antes de viajar a la séptima cumbre de las Américas, que se llevó a cabo el 11 y 12 de abril en Panamá, dijo que ni Estados Unidos ni el continente deben mantener silencio ante la situación en Venezuela. Y es que es allí, en esto que les acabo de decir, que está la verdadera razón por la cual Estados Unidos decretó a Venezuela como una amenaza, entre comillas, a la seguridad nacional de Estados Unidos. Que nadie puede quedarse callado cuando un vecino, por así decirlo, está sufriendo, un vecino tuyo está sufriendo una situación de esta naturaleza. Y es que lo que realmente busca Estados Unidos con este decreto, y la razón por la que decretó a Venezuela como una amenaza para su seguridad nacional, es, escuchen bien, reforzar su política exterior en la región, es decir, en América, en Latinoamérica, utilizando a Venezuela, es decir, muy concretamente a la situación política en Venezuela, que involucra ya el tema de los derechos humanos y la violación a estos, como objeto de defensa de los mismos. Es decir, utilizaba el gobierno de Estados Unidos, decretó esto para reforzar su política exterior, utilizando lo que pasa en Venezuela para o como objeto para defender los derechos humanos de lo que él denomina, es decir, es lo que Estados Unidos denomina su patio trasero, su backyard en inglés, y así reestructurar la diplomacia de Estados Unidos con Venezuela para de esa forma ampliarse en la región. La intención de Obama al decretar a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos es reforzar la política exterior de este país, de Estados Unidos, utilizando lo que sucede en Venezuela como objeto o como justificación para defender los derechos humanos de su vecino, es decir, de Venezuela, de su patio trasero. Y es que de esta forma podría Estados Unidos reestructurar su sistema diplomático con Venezuela, y al ver que Estados Unidos se abre diplomáticamente con Venezuela, y como ya lo hizo y lo está haciendo todavía con Cuba, ampliarse la región para expandirse geopolíticamente y dejar un buen legado en lo que a política exterior se refiere. Estados Unidos quiere mejorar su política exterior utilizando el objeto de los derechos humanos como justificación para defenderlos y hacerlos parte de su política exterior y proteger a sus vecinos. En pocas palabras, y resumiéndolo, haciéndolo más sencillo, si algo le sucede al vecino que vive al lado de tu casa,
Tú no vas a quedarte de brazos cruzados si eres un buen vecino y vas a correr para ayudarlo, para socorrerlo, para darle y brindar la asistencia. Es eso lo que Estados Unidos está haciendo con Venezuela y es por ello que decretó a Venezuela como una amenaza. Pero ¿por qué decretarlo como una amenaza? ¿Por qué utilizar ese sustantivo? ¿Por qué nombrarlo de esa manera? ¿Por qué darle ese nombre? Para de esa forma obligar al gobierno políticamente, todo esto es interés político, a reestructurar la diplomacia con Estados Unidos, para que las conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela, la diplomacia, el tema de la reapertura de embajadas se reanuden y así Estados Unidos utilizar esto para que junto con el diálogo que está estableciendo con Cuba, ampliarse la región, que los demás países se abran a su política exterior, países como Ecuador, Argentina, Bolivia, países que se le adversan, que se le abran a su política exterior, que se hagan amigos. Estados Unidos de esa forma expandirse geopolíticamente y así dejar un buen legado en la región. Es por ello que Estados Unidos decretó a Venezuela como una amenaza para su seguridad nacional. Pero aquí se puede decir que esto es una amenaza que no es amenaza. Así lo reseña este artículo del diario El Universal, ya que aunque el decreto del mandatario norteamericano califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, antes de viajar a la cumbre, Obama declaró a la agencia de noticias EFE que Venezuela no es una amenaza para Estados Unidos y Estados Unidos no es una amenaza para Venezuela. Entonces, ¿por qué decir primero que Venezuela es una amenaza para Estados Unidos y luego decir que no lo es? Tal vez por conveniencia política o para calmar tensiones previas a un evento tan importante como lo fue la Cumbre de las Américas. Previamente, el asesor presidencial sobre seguridad nacional de ese país, Ben Rhodes, hizo la misma aclaratoria, pero explicó que así reza el texto del formato utilizado para elaborar las órdenes ejecutivas que permiten al presidente Obama imponer sanciones a entidades extranjeras. Es decir, el formato del documento que el gobierno de Estados Unidos utiliza para decretar una amenaza inusual al país en materia de política exterior reza que se debe catalogar a ese país como una amenaza. Es decir, el formato es que se diga que un país es una amenaza para mí, es decir, para Estados Unidos, para que ese decreto pueda entrar en vigencia. Si no se cataloga a ese país de amenaza y no está escrito en el papel la palabra amenaza, no se puede o no puede entrar en vigencia ese decreto. Algo que habría que revisar porque la palabra amenaza puede resultar muy delicada para otros países, así como ya lo resultó para Venezuela. Aquí también hubo firmas sin efecto, ya que en contraofensiva el Ejecutivo de Venezuela inició una campaña comunicacional denominada Obama deroga el decreto ya, en inglés Obama repeal the executive order, y activó tanto externa como internamente la maquinaria gubernamental para lograr el apoyo de los países amigos, incluidos los bloques regionales ALBA y UNASUR, y recoger 10 millones de firmas contra la medida. El derecho estadounidense concede al presidente Obama la potestad de modificar o revocar sus órdenes ejecutivas, pero la decisión es suya. De allí que más allá de un acto simbólico que expresa el descontento de los venezolanos por el dictamen, no existe ningún mecanismo legal para obligar al mandatario norteamericano a revocar su decisión. Coinciden en señalar los expertos consultados, quienes agregan que dicha exigencia equivaldría a inmiscuirse en los asuntos internos de Estados Unidos. Es decir, así como se dice que Estados Unidos está metiendo en los asuntos internos de Venezuela, el exigirle a Obama que derogue el decreto también es una injerencia en los asuntos internos de Estados Unidos. Entonces, Obama no puede derogar el decreto, no lo va a hacer si no quiere. Estas firmas no tuvieron efecto porque al ser recogidas por los venezolanos, esto obligó a que fuese un acto simbólico. Es decir, fue un acto simbólico porque Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, al llevarlas a la Cumbre de las Américas y dárselas a Obama, simplemente el rechazo de Obama a las firmas de los venezolanos hizo que esto no tuviera efecto, y es que una vez que la decisión está tomada ya no hay marcha atrás. Así lo señaló la encargada para asuntos hemisféricos en Latinoamérica del Departamento de Estados de Estados Unidos, Roberta Jacobson, quien es por cierto la que está en las negociaciones de Estados Unidos con Cuba, y es que ya la decisión fue tomada y no existe ningún mecanismo legal para obligar al mandatario de Estados Unidos a revocar esta decisión, a menos que Venezuela decida recurrir a instancias internacionales como la ONU que presionen a Obama, a Estados Unidos a derogar el decreto. Pero mientras esto no suceda, no podría haber un efecto que haga que
Estados Unidos que Obama deroga el decreto, lo cual hace que las firmas queden sin efecto alguno. Entonces, sabiendo todo esto, ¿qué ganan Estados Unidos y Venezuela? Estados Unidos gana la posibilidad de unanimidad entre demócratas y republicanos en el Congreso, y esto puede servir para acordar consensos que reformen la política exterior de Estados Unidos. Es decir, al estar de acuerdo demócratas y republicanos en decretar a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, hubo una unanimidad política, un acuerdo entre ambos bandos que son rivales políticos de toda la vida, en el que esto puede servir, esta unanimidad puede servir como punto de partida para que ambos se pongan de acuerdo en llegar a consensos que permitan reformar la política exterior de Estados Unidos. Venezuela lo que gana es un apoyo internacional y nacional también, que sienta las bases de popularidad política del gobierno. Esto le da mayor popularidad al gobierno, ya que incluso venezolanos opositores al gobierno estuvieron de acuerdo y firmaron contra la orden ejecutiva de Obama. Esto le da apoyo al gobierno y aumenta su popularidad, que estuvo de 20% y aumentó a 35% gracias a esta campaña mediática que el gobierno creó para ir en contra del decreto y obviamente con intereses personales como lo son la popularidad política que subió. ¿Qué pierden Estados Unidos y Venezuela? Estados Unidos pierde credibilidad internacional por decretar algo que es contraproducente a los intereses de la región. Es decir, el hecho de que Estados Unidos haya decretado esto hizo que la agenda de la Cumbre de las Américas, que va orientada al desarrollo económico de la región, fuese opacada por una confrontación política que hizo que eso se convirtiera en un ring de boxeo político, ya que gracias a este decreto muchos países como Bolivia, Ecuador, Argentina, dedicaron prácticamente todos sus discursos, los discursos de sus presidentes, a ir en contra de Estados Unidos por el decreto que impuso sobre Venezuela. Entonces esto opacó la agenda económica de la Cumbre de las Américas, que era el objeto de dicha reunión. Por ello, Estados Unidos pierde credibilidad internacional porque esto es contraproducente a los intereses de la región, que son económicos, y no en echarse en cara argumentos políticos ocasionados por el decreto de un país que señala al otro como una amenaza para él. Entonces, lo que aquí pierde Venezuela es reputación, por ser considerado amenaza, pero no reputación ante todo el mundo, sino ante los países que van en contra del gobierno venezolano. Y esto lo utilizan incluso expresidentes que, por cierto, hicieron y establecieron la declaración de Panamá, la presentaron y la firmaron expresidentes de Bolivia, de España, José María Aznar, Jorge Quiroga de Bolivia, Aznar, expresidente del gobierno español. Utilizaron esto para crear políticas que respalden el decreto, y al respaldarse el decreto el gobierno venezolano se ve más aislado y esto obviamente le resta poder político. Entonces aquí muchos se preguntan también si es bueno o malo el decreto y por qué. Primero, es bueno si realmente se vela por los derechos humanos. ¿Cómo? Enviando misiones de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela para inspeccionar la situación. Es decir, el decreto de Estados Unidos va a ser bueno siempre y cuando esto cree políticas que permitan una alianza de Estados Unidos con misiones de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que envíen misiones a Venezuela para inspeccionar lo que allí sucede y así avalar lo que declaró Obama en este decreto y apoyar la defensa de los derechos humanos que tanto pregona el gobierno de Estados Unidos, pero que no ha hecho notar mucho y, por cierto, al no estar vinculado a ninguna organización de derechos humanos, es algo irónico, es algo que resulta irónico. Este decreto será malo si se usa como cortina de humo para victimizar a Estados Unidos, para que Estados Unidos se victimice y buscar la forma de que Venezuela acceda a restablecer la diplomacia al verse hostigado por Estados Unidos. Es decir, este decreto lo pudo haber utilizado Estados Unidos como cortina de humo para obligar a Venezuela a que restablezca relaciones diplomáticas con él, porque al verse hostigado por esto y al ver que pierde reputación ante algunos sectores del mundo, esto hace que se vea obligado a restablecer relaciones diplomáticas, porque Estados Unidos podría utilizarlo para chantajear a Venezuela, a cortar relaciones incluso comerciales, y esto no le conviene a Venezuela, pero ojo, tampoco a Estados Unidos, y no creo que ninguno llegue a cortar estas relaciones comerciales que benefician a ambos países, pero más aún a Venezuela. ¿Realmente se hizo el decreto por esas razones que Obama expuso? Tal vez.
pero eso se demostrará con el tiempo si los reportes de torturas y de violación de derechos humanos en Venezuela disminuyen. Ahí es cuando se va a demostrar si realmente hizo un efecto positivo y si no se da negativo el decreto de Obama y si realmente se hizo por esas razones y no hubo una mala intención detrás de este decreto de catalogar a Venezuela como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Como punto final y para dejar en claro lo que aquí sucede, ¿cuál es la verdadera amenaza para Estados Unidos? ¿Venezuela como tal, como país, como integridad militar? No. La verdadera amenaza para Estados Unidos es a la salud del sistema financiero de ese país. Es decir, la amenaza está en los capitales ilícitos que pueden tener funcionarios del gobierno venezolano a nombre de cuentas estadounidenses en bancos de Estados Unidos. Esto afecta al sistema financiero de Estados Unidos. Estados Unidos decretó a Venezuela como una amenaza y realmente hubo la intención de decretarla como una amenaza porque los capitales ilícitos que tienen por dinero blanqueado algunos funcionarios del gobierno en bancos de Estados Unidos con cuentas estadounidenses afecta al sistema financiero de ese país, de Estados Unidos, porque se ve involucrada o se puede ver involucrado en los bancos de Estados Unidos en redes de corrupción que hagan que la credibilidad de los bancos y que la rentabilidad de los bancos debido a pérdidas por dinero blanqueado se vean afectadas. Esto disminuye el poder y la capacidad de financiamiento del gobierno para el gasto público y para el país en general, lo cual genera un descontento y al haber un descontento se genera la inestabilidad social y la inestabilidad social trae consigo protestas que sí pueden representar allí real y literalmente una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Desde Venezuela para el resto del mundo, nos encontramos en una próxima edición. Chao.